Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Dios visitó a Sara como había dicho e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Génesis 21 del 1 al 2. Bienvenidos al episodio 409. Mi nombre es Marco Antonio y vamos a continuar con la introducción que hace Hegel a la filosofía del derecho. Este libro, que es una guía para sus estudiantes de derecho y filosofía de la Universidad de Alemania. Sí, y claro, en Prusia, en la antigua Prusia, y específicamente en la Universidad de Berlín, ¿no? Bien, entonces, proposición 7. La voluntad es la unidad de estos dos momentos. Ya hablamos de los momentos, ¿no? De esta libertad, de esta voluntad negativa, que era el yo como infinito que negaba todo, y el yo como limitación, que se determinaba a sí mismo en su creación. Entonces la voluntad es la unidad de estos dos momentos, la particularidad reflejada en sí y referida en consecuencia a la universalidad. Esto es la individualidad, la autodeterminación del yo, de ponerse en lo uno como negación de sí mismo en cuanto determinado, limitado, y de querer en sí, esto es, en la propia identidad consigo, en la propia universalidad, y de unirse consigo misma en la determinación. El yo se determina en cuanto es relación de la negación consigo misma. Tal relación consigo es diferente frente a esta determinación, se reconoce como suya e ideal en cuanto simple posibilidad a la cual no está vinculado el yo, sino en lo que es, solo porque se adapta a ella. Esta es la libertad del querer, la cual constituye así su concepto o sustancialidad, su gravedad, como la gravedad constituye la sustancialidad del cuerpo. Bien, recordemos el anterior episodio. En el anterior episodio hablamos del yo como negación infinita y el yo como finitud, ¿no? Son dos momentos del yo, o dos momentos de la libertad del yo. En este sentido, el primero, Hegel va a describir que es el yo puro que es vacío, es sin límites. Por eso significa que el yo no tiene el poder de brindarse algo, sino que es limitado, va a negar cualquier cosa que le den. Entonces esta negación es lo que lo hace infinito, porque al no quedarse en nada concreto, el yo se eleva por encima de todo límite, y en este sentido es vacío también, porque solo niega, no crea nada todavía. Entonces Hegel llama esto libertad negativa, porque la libertad es la libertad de decir no, de romper con todo lo brindado. Por ejemplo, imagina que alguien te dice que tienes que estudiar esto, tienes que vivir de esa forma, y tú respondes, no quiero eso, no, yo decido por mí mismo. Ahí estás en el momento de negación infinita. Te han dado dos formas de dos determinaciones y has dicho que no. Te pueden dar miles, ¿no? Pero tú puedes decir que no. Entonces te liberas, pero aún no sabes qué hacer con esa libertad. Ese es el primer momento del yo, como negación infinita. Surge el segundo momento como determinación, como finitud. Ese yo, dice Hegel, que pasa de la indeterminación al acto de determinarse, de elegir algo, se concreta. Quiero esto, seré esto, amo esto, la amo a ella, y aquí el yo deja de ser pura posibilidad y entra en la realidad, ¿no? Ya no es infinito abstracto, sino que se vuelve finito, porque se convierte en una elección concreta. Implica un límite porque estás eligiendo concretamente algo, ¿no? A alguien. Entonces, si eliges hacer música, eliges no estudiar. Si eliges comer, no eliges dormir. Entonces ese tipo de determinación, pero ese límite no es algo malo, ¿no? Es necesario para existir. Entonces, sin esta determinación, el yo no sería nada, sería un vacío sin forma, ¿no? Sería el yo como infinitud, como la negación infinita. Pero el yo necesita un tercer momento, que es el yo como unidad entre ambos momentos, ¿no?
que él va a mostrar acá, que el yo libre no se queda ni en lo infinito vacío ni en lo límite cerrado, sino que los une. Ya vemos este proceso de síntesis, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, pero hay que tener en cuenta que se determina. Al determinarse, al tomar una decisión, yo la elijo a ella, pero sigue siendo libre frente a esas decisiones, porque reconoce que las ha impuesto él mismo. Es decir, yo elijo esto, por eso me pertenece, pero si quiero puedo transformarlo. Entonces esa es la verdadera voluntad libre, esa es la libertad, la autodeterminación que se sabe dueña de sus determinaciones, no es esclava de lo que le es dado, ni también pierde en la nada, no se pierde en la nada. Claramente elige transformar, elige ser otra cosa, elige amar a alguien más. Entonces ese es el punto que vamos a ver en la proposición 7, ¿no? Bueno, ese es el punto de toda el fundamento de la libertad, que es la voluntad, y esa voluntad es el fundamento del derecho, no se olviden de eso, muy importante. Bueno, sigue diciendo: toda autoconciencia se conoce como universal en cuanto a posibilidad de abstraerse de cada cosa determinada y como particularidad con un determinado objeto, contenido, fin. Estos dos momentos son, sin embargo, abstracciones, lo concreto y lo verdadero. Es la universalidad, la cual tiene por antítesis lo individual, pero que por medio de su reflexión en sí es adecuada al universal. Esta unidad es la individualidad, pero esta en su contigüidad no es como un uno, como es la individualidad en la representación, sino según su concepto. O sea, esta individualidad no es justamente otra cosa que el concepto mismo. Los dos primeros momentos por los cuales la voluntad puede abstraerse del todo, por los que es también determinada por medio de sí o de otro, son fácilmente concebidos y aprendidos, ya que son en sí momentos falsos e intelectivos, pero el tercero, el verdadero y especulativo, es aquel en el cual el entendimiento rehúsa consentir, porque siempre llama inintingible al concepto. La demostración y la discusión especial de esta interioridad de la especulación, de la finitud en cuanto negación referida a sí, de esta última fuente originaria de toda actividad, vida y conciencia, pertenece a la lógica. En cuanto a filosofía pura especulativa, aquí solo se puede hacer notar aún que cuando se dice la voluntad es universal, la voluntad se determina, se representa la voluntad ya no como sujeto presupuesto o como sustrato, pero ella no es conclusión y universalidad antes de determinarse y antes de la eliminación e idealización de esa determinación, sino que es voluntad en cuanto a actividad que se concilia en sí y como reversión a sí. Bien, entonces Hegel nos está mostrando que la autoconciencia tiene dos lados. La autoconciencia es cuando una persona se conoce a sí mismo, ¿no? Cuando el yo se conoce a sí mismo. Hay dos formas de hacerlo. Hegel dice esto, como universal y como particular. Como universal se refiere a la capacidad de pensar, de extraer, de distanciarme de un todo concreto. Por ejemplo, cuando yo puedo pensar, soy un ser humano, sin importar mi nombre, sin importar mis circunstancias y demás. Entonces es la libertad de pensar más allá de lo particular. Esto como autoconocimiento del yo, como universal. Como particular, soy alguien con deseos, ya también con un cuerpo, con metas, con una historia. Por ejemplo, soy Marco y estoy cansado, tengo hambre y quiero programar. Entonces es una voluntad concreta, es un yo determinado. Entonces la autoconciencia tiene estos dos lados. Entonces por eso estos dos aspectos por sí solos son abstractos, incompletos. Se necesita de la unión de estos dos. Ni un yo puro, que vimos antes como la voluntad se manifestaba en este yo puro, ilimitado, sin fin, pero en este caso cuando hablamos de autoconciencia es un yo puro como universal, sin nada concreto. Pero también está la otra parte, que es el yo particular, solo deseos y límites. Entonces ambos expresan la verdad completa del ser humano. Entonces Hegel dice que la verdad es concreta, es decir, la unión viva de los contrarios, de estos dos contrarios. Y claro, esa individualidad, por ejemplo, no es soy una persona única en el sentido único. Significa significa que el yo une
dentro de sí lo universal, que es la razón y la libertad, y lo particular, que son los deseos y las acciones. Entonces el individuo es una síntesis viva de antítesis, que sería el yo como universal, y antítesis de tesis como el yo como universal, y la antítesis el yo particular, y surge la síntesis viva, ¿no? Soy libre porque puedo abstraerme, pero también soy real porque actúo, me determino, vuelvo a mí mismo en mis decisiones. En este sentido, esa unidad entre lo racional y lo concreto es lo que Hegel llama el concepto. Eso va a llamar el concepto, o sea, el yo verdadero es el concepto hecho vida. Por eso dice que los dos primeros momentos son falsos, porque si solo piensas te vuelves un fantasma, caes en esta libertad vacía, y si solo actúas sin pensar te vuelves un ser instintivo, sin libertad. Entonces por eso dice que este tercer momento, esta unidad de ambos es el momento verdadero, ¿no? Es yo libre y activo a la vez, ¿no? Es donde el yo se reconoce a sí mismo en su libertad. En síntesis, podemos decir que el ser humano no es solo pensamientos ni solo es deseos, sino que es la unión de ambos. Es una voluntad que piensa y, claro, tiene una libertad que se da forma, ¿no? Se reconoce en sus propios actos. Ese es el punto, se va a reconocer en sus propios actos. Bien, luego sigue diciendo en la proposición 8: la ulterior determinación de la especificación constituye la distinción de las formas de la voluntad. A, en cuanto la determinación es la antítesis formal de subjetivo y objetivo, como existencia externa, inmediata, es la voluntad formal como autoconciencia que encuentra un mundo externo, y en cuanto a individualidad restituida en sí en la determinación es el proceso de transponer en la objetividad el fin subjetivo con la intervención de la actividad y de un medio en el espíritu, tal como este es en sí y por sí, en el que la determinación es simplemente suya y verdadera. La relación de la conciencia constituye solo el fenómeno de la voluntad, la cual aquí no es ya considerada por sí misma. Ya, mira, imagina que Hegel está contando una historia de la voluntad humana, ¿verdad? Ese poder que tenemos de decidir y de actuar, esa es la voluntad humana. Entonces, hasta ahora el yo se ha mirado a sí mismo y había descubierto que puede negarlo todo, ¿no? Ya hablamos de la voluntad negativa, que puede abstraer todo y pensar libremente, pero también llega un punto donde ese yo puede determinarse, puede estar dentro de una cabeza, puede determinarse algo, ¿no? Yo soy escritor, entonces ya se limita, no puedo ser dentista, no puedo ser, etcétera. Entonces tiene que salir del mundo para que sea completamente libre, tiene que haber esta unión. Entonces Hegel dice que aquí empieza una nueva etapa, que la voluntad se encuentra con algo que no es ella misma. O sea, con el mundo que ya existe, un mundo lleno de cosas, leyes, personas, obstáculos, oportunidades. Es como si la conciencia despertara y dijera: no estoy sola, hay algo ahí afuera con lo que debo tratar. Entonces aquí hay dos polos, lo subjetivo y lo objetivo. Lo subjetivo es lo que está dentro de mí, mi intención, mi deseo. Lo objetivo es lo que está afuera, la realidad con la que me encuentro. Entonces la voluntad todavía no ha actuado, solo se ha dado cuenta. Y claro, se da cuenta de que piensa y luego que existe. Pero hay una diferencia en pensar y existir. Por eso Hegel llama la voluntad formal, porque aún no ha hecho nada, pero está lista para actuar. Entonces ahora viene lo importante, donde la voluntad quiere que lo que está solo en su mente, su idea, su propósito, se vuelva real. Entonces para eso necesita moverse, necesita actuar, usar medios, transformar lo que le rodea, crear cosas y demás. Entonces, por ejemplo, yo quiero construir una casa. Entonces primero es unidad subjetiva, luego busco los materiales, las herramientas, las personas que me ayuden, finalmente la casa se levanta, ¿no? Y la idea se vuelve objetiva. Entonces eso mismo pasa con todas nuestras acciones humanas. Cada vez que llevamos algo de nuestra mente al mundo, estamos realizando nuestra voluntad. Entonces Hegel va a terminar diciendo algo muy bonito: cuando el espíritu llega a su forma más alta, o sea, cuando la razón y la acción ya están unidas, esa división entre lo interior y lo exterior desaparece. No hay. Ya no hay un choque entre lo que quiero y lo que existe, porque lo que existe es exactamente lo que debía ser, lo que ya está hecho. Entonces nos va a decir que la libertad se ha hecho realidad.
la libertad se ha hecho realidad y la libertad se ha hecho realidad. Entonces la voluntad y el mundo son uno mismo. Entonces el yo empieza solo, soñando con lo que quiere, ¿no? Después se topa con el mundo real, trabaja, lucha, transforma, y cuando logra que su idea se haga mundo, se haga real, la libertad deja de ser una palabra y se convierte en vida. Ese es el punto. Bien, y en este sentido, en la proposición 9 nos dice que es la continuación de esta proposición, de la 8, porque la 8 es la A. Ahora nos va a hablar de la B, que está hablando de la ulterior determinación de la especificación. Va a constituir la distinción de dos formas de voluntad. Ya hablamos de la primera forma de voluntad y ahora vamos a hablar de la segunda forma de voluntad, que ya mencionamos sobre la segunda también. En tanto, las determinaciones volitivas son propias de su voluntad, reflejada su individualización en sí, y en general son contenidos. Este contenido, como contenido de la voluntad, lo es según la forma indicada. En A, en parte fin interno o subjetivo representado en el querer, y en parte fin realizado efectuado por medio de la actividad transponente de lo subjetivo en lo objetivo. Bien, después de que la voluntad se da cuenta de que hay un mundo allá afuera y que debe actuar en ese mundo claramente, ¿no? Hegel da un paso más allá y dice, bien, ahora miremos qué hay dentro de esa voluntad misma. ¿Qué hay dentro, no? Porque ya hay cosas creadas, el Estado, el derecho, ¿qué hay? Entonces ya no se trata solo del hecho de querer, sino de lo que se quiere, ¿no? Porque el contenido de ese querer es lo que la voluntad ha deseado realizar, ya está hecho, pero de lo que se quiere también es importante, porque Hegel explica que la voluntad tiene determinaciones internas y claro, hay contenidos, hay fines, hay propósitos. Entonces estudiar eso es lo importante. Cuando la voluntad piensa en algo, por ejemplo, voy a ayudar a alguien a crear una obra de arte, a fundar una ley o en su proyecto, eso ya es un contenido del querer, ¿no? Por eso el contenido puede estar en dos estados diferentes, como fin interno y como fin realizado, efectuado. Como fin interno o subjetivo es cuando la voluntad solo tiene la idea dentro de sí. Por ejemplo, quiero construir una escuela. Aquí el fin está en el pensamiento, en el deseo, en el plan mental. Y el fin realizado es en lo efectuado, cuando la voluntad actúa, se esfuerza, trabaja, es creativa, entonces logra que esa idea aparezca en el mundo real. Cuando la escuela ya está construida, los niños están estudiando. Entonces Hegel dice que el movimiento de la voluntad tiene dos momentos que son inseparables. El primer momento es el intento del querer, donde el fin vive solo en la mente, y luego el segundo momento es el momento exterior de la acción, donde ese fin se realiza mediante la actividad que va a transformar lo subjetivo en lo objetivo. Por eso hablamos de esto al final del párrafo, porque la voluntad no es solo este impulso vacío, ¿no? Sino que tiene un contenido, tiene metas. Primero imagina, sueña, desea, luego trabaja, actúa, transforma, y en ese tránsito del querer al hacer, la libertad empieza a tomar cuerpo. Y esto referido al Estado, a las instituciones, a las leyes, al derecho. Entonces, en la proposición 10 dice esto: este contenido, la determinación volitiva diferenciada, es ante todo lo inmediato. De este modo la voluntad es libre solo en sí o para nosotros, o es en general la voluntad en su concepto. Solamente cuando la voluntad se posee a sí misma, es por sí misma lo que es en sí misma. Esto hay que aclarar profundamente, porque está imagínate una semilla. La voluntad es una semilla, solo imagínate que la voluntad es una semilla, pero lleva dentro de sí la libertad. Dentro de esa semilla lleva la libertad como fruto, ¿no? Pero aún este fruto no ha hecho brotar, no ha brotado, pero es libre en sí, porque tiene dentro, es como una semilla que ya tiene, como algo que puede llegar a ser. Entonces, solo cuando esa semilla crece y se da cuenta de lo que es, recién se posee a sí misma, la voluntad se posee a sí misma, y entonces es libre de verdad. No por naturaleza, o sea, no por instinto, no porque somos seres humanos y no actuamos por instinto, sino que necesitamos decidir. Entonces necesitamos esta conciencia que nos justifique, que podemos elegir, ¿no? Que nos deja esta fuerza activa de hacer cosas y ser conscientes. Entonces Hegel dice que la libertad no es solo algo que tenemos, sino algo que descubrimos en nosotros mismos. Ser libre no es hacer, sino es algo
claro, no es hacer lo que a uno le dé la gana, ¿no? Libertinaje, sino es reconocerte como el origen de tus actos. Ese es el punto. Entender cómo la voluntad va a pensar, ¿no? O sea, cómo ser dueño de ti mismo, ¿no? Y claro, cuando la conciencia se une con la libertad, surge la voluntad, ¿no? La voluntad se posee a sí misma. Y claro, la voluntad se va a poseer a sí misma y la libertad se vuelve algo real. Recién. Un ejemplo. La vida con ejemplos es mucho más fácil en todo sentido. Hay que hacer esta distinción de libertad por naturaleza y libertad por conciencia. Entonces Marco es, digamos, alguien muy impulsivo, ¿no? Y Amanda es una persona muy reflexiva. Entonces Marco tiene esta libertad por naturaleza en sí mismo, ¿no? Marco siente hambre, ve una pizza y se la come, ¿no? No lo piensa mucho, sino que actúa según su deseo. Podríamos decir que es alguien que hace lo que quiere, ¿no? Pero en realidad no fue una decisión consciente, fue solo seguir un impulso. Entonces Hale diría que Marco tiene libertad, pero solo en potencia, porque no se piensa a sí mismo como libre, solo reacciona. Pero Amanda tiene libertad por conciencia, porque Amanda también tiene hambre y ve la pizza, pero piensa antes de actuar, ¿no? Si como la pizza, mis amigos no tendrán nada que comer, prefiero dejarles la mitad. Entonces ella decide conscientemente, no porque alguien la obligue, sino porque se entiende a sí misma como dueña de sus actos. Entonces Hale diría que Amanda no solo es libre por naturaleza, sino que es libre por conciencia. Ella se sabe libre. Ella se ve libre, ¿no? Y claro, su actuar va a reflejar esa libertad. Ese es el punto. Bien, entonces sigue diciendo: la finitud, según tal determinación, consiste en que lo que es cosa en sí, o según su concepto, es una existencia o apariencia distinta de lo que es por sí. Por ejemplo, la abstracción, exterioridad recíproca de la naturaleza en sí, es en sí el espacio, pero por sí el tiempo. Acerca de esto son de advertir dos cosas. La primera, que por ser lo verdadero, solo una idea, si se toma un objeto o una determinación solo como es en sí o en el concepto, no se la tiene todavía en su realidad. En segundo lugar, que una cosa determinada exista tal como es en cuanto a concepto o en sí, y esta existencia es un aspecto particular del objeto y la separación del ser en sí y por sí, la cual existe en la finitud, constituye al mismo tiempo la mera existencia o la apariencia, como se notará luego en el ejemplo de la voluntad natural y el derecho formal, etc. El entendimiento permanece en el simple ser en sí, y según este ser en sí llama la libertad facultad, ya que ella es de este modo efectivamente solo posibilidad, pero el entendimiento presupone esa determinación de la libertad como absoluta y perenne, y considera la relación con lo que ella quiere, en general con su realidad, solo como una aplicación a una materia dada que pertenece a la esencia misma de la libertad. De ese modo, el entendimiento solo trata con lo abstracto, no con la idea y con la verdad de la libertad. Bien, entonces es lo mismo, ¿no? Hegel dice que el principio, la voluntad solo es libre en sí misma, o sea, en teoría, internamente, como una posibilidad interior, ¿no? El entendimiento común, lo que la gente cree, lo común, lo superficial, por así decirlo, en lo superficial nosotros creemos que esa libertad interior ya es suficiente, ¿no? Es suficiente y llamamos esto la facultad del ser humano. Pero Hegel dice que esto es una libertad vacía porque no se realiza en la realidad. Entonces, la verdadera libertad, según Hegel, no solo es el pensar que somos libres, sino que es el actuar en el mundo. Pero este actuar en el mundo va a ser específico, va a ser creando leyes, participando en la vida cívica del país, en la moral, en la vida social. Entonces, eso se va a manifestar, esa libertad se va a manifestar, por ejemplo, cuando salen a marchar. Eso es verdaderamente la libertad. Cuando se actúa libremente en el mundo, creando leyes, creando reformas, creando moral, creando una vida social, ¿no? Creando instituciones. Bien, entonces para resumir, la libertad no es solo lo que tenemos adentro,
como algo en sí, ¿no? Como teoría, como la posibilidad interior, sino que la libertad es tener la posibilidad de realizarla afuera, de sacarla a lo real, al mundo. Y eso lo vemos en la crítica, bueno, no lo vemos en la fenomenología del espíritu, que la razón se convierte en espíritu, ¿no? Y este espíritu se manifiesta en las instituciones. Pero acá en la filosofía del derecho ya se sobreentiende eso, ya se sobreentiende que este espíritu se manifiesta en las instituciones, en el derecho, en las leyes, ¿no? En el Estado. Y claro, ese es el punto, pero está justificando el porqué. Nos está analizando la verdadera libertad, el actuar libremente en el mundo. Eso es lo que está haciendo Hegel. Está analizando la sustancialidad de esta manifestación del espíritu. Ese es el punto que trata de reflejar Hegel. Bien, llegamos al final de este episodio. Nada, gracias por estar acá. Conózcanse a sí mismos. Pregúntense por qué pienso esto, por qué siento esto, por qué actúo de esta forma. Y claro, conozcan las cosas que los hacen infelices, ¿no? ¿Qué no me hace feliz? Esto. ¿Por qué? Por esto. Entonces, no se olviden de rezar y nos vemos el día de mañana. Cuídense todos.